Muy buenas tardes, compañeros. Habla Raúl Quiliano y voy a indicar en esta ocasión lo que es instrumentos de vuelo básico. Bueno, en primer lugar, en nuestros instrumentos tenemos instrumentos eh, dentro de la cabina que son importantes para los vuelos y conocimientos, en este caso de los pilotos. Tenemos dentro de estos instrumentos básicos e importantes, tenemos el velocímetro, indicador de actitud. Tenemos el altímetro, coordinador de viraje, indicador de rumbo y el variómetro o velocidad, indicador de velocidad vertical. Dentro de estos instrumentos llamamos lo que es normalmente conocido como el six-pack o la T básica, a los instrumentos que están en la parte superior y digamos velocímetro, indicador de actitud y altímetro y el indicador de rumbo, que forman una T en la parte del tablero, ¿no? Esos instrumentos tienen la particularidad de que trabajan ya sea el velocímetro, altímetro y el indicador de velocidad vertical contra siempre pendiente con lo que es la presión dinámica y presión estática. Esos instrumentos es importante que trabajen tanto con esta con estas presiones, ¿no? Que son la presión total del sistema, del tubo pitot, que nos da indicación para el velocímetro, y la toma estática que nos da indicación tanto al velocímetro como al altímetro y bariómetro. Estos indicadores es muy importante tener esas indicaciones de lo que es presión barométrica, la densidad y la temperatura para las indicaciones correctas hacia los pilotos. También podemos hablar que estos instrumentos trabajan ya sea para los instrumentos que trabajan con presiones que indicamos anteriormente. También tenemos instrumentos que trabajan con lo que es instrumento giroscópicos, ¿no? Que son el horizonte y el indicador de rumbo, ¿no? Y el viraje también tenemos el Tour Coordinator. Dentro de esta particularidad tenemos que estos instrumentos trabajan con una bomba de vacío, que es en la parte de succión, y el indicador de corriente directa puede trabajar con corriente eléctrica, ¿no? Como un backup en todo caso si nos quedemos sin indicación de vacío, podemos trabajar con corriente directa del sistema eléctrico. También vemos que ya en la actualidad avanzamos lo que es con estos instrumentos, ya no solamente los instrumentos analógicos, sino también en forma digital en aviones más modernos, en donde tenemos nuestros indicadores que tienen varias indicaciones en un solo instrumento. Por ejemplo, vemos que tenemos indicador de velocidad aerodinámica en la parte izquierda, tenemos el altímetro acá en la parte derecha que nos indica y el indicador de velocidad vertical en esta parte al costado del altímetro. Y en un solo instrumento también podemos tener nuestro indicador de posición y de giróscopo, ¿no? Podemos tener indicaciones para los niveles del trim y del cabeceo y ladeo, ¿no? Tenemos para indicar acá y nuestro indicador de rumbo que nos indica también hacia dónde está mirando. Esos ya en los aviones más modernos tienen este tipo de pantalla, ¿no? Bueno, seguimos indicando que dentro de este panel tenemos instrumentos básicos y no solamente lo que son básicos para la ubicación y indicación de altura y velocidad y rumbos, sino también tenemos indicaciones para navegación, indicaciones de motor, que también nos acompañan en nuestra cabina para indicaciones del piloto. Estos instrumentos han ido avanzando con el tiempo y tenemos ya, como le indiqué hace un momento, de los instrumentos analógicos pasamos ya a instrumentos más avanzados digitales que reemplazan a los anteriores, ¿no? Que vemos que cumplen la misma función, pero ya son digitalizados. Estos instrumentos interiormente trabajan, como le dije, con presión estática
y también con presión dinámica. Tenemos lo que es en el funcionamiento cuando ingresan hacia estos aneroides o en este caso diafragma y de acuerdo a la presión que sensan, da movimiento, ya sea se comprime o, o se expande, ¿no? Como le dijeron en este ejemplo que sale el aumento de altitud, mueven estos engranajes y va hacia la indicación de nuestras agujas de los instrumentos, de su funcionamiento. Y en los equipos que son que trabajan con giróscopo, también tienen acá un instrumento giróscopo que es lo que le da el movimiento, como si estuviéramos a nivel del mar para darle posición correcta a nuestra aeronave. Vemos que tenemos cómo es interiormente estos instrumentos que trabajan con sus indicadores. Tenemos los piñones que mueven acá, las agujas. Y por ejemplo, para indicadores también, no solamente de cabina, sino para indicadores como manómetros, tenemos un tubo burdón, que es lo que sensa lo que está entrando, ¿no? La presión. Y de este altímetro tenemos acá estos dos eh, diafragmas que son los que trabajan y te dan indicación a este instrumento. Bien, hablando un poco de lo que es las ondas giroscópicas, tenemos que para ver en nuestro osciloscopio tenemos para ver lo que nos indica una onda, ¿no? Ya hemos visto que cómo trabajan esta onda. En este caso tenemos indicación que nos da ya sea el voltaje y el periodo de tiempo donde se revisa esta onda, ¿no? Podemos ver que para el voltaje tenemos los cuadrados que están en forma vertical, en este caso me dan una indicación de 2 voltios, y el tiempo que tengo acá de 10 microsegundos. Tenemos que revisar lo que es cada cuando cumple un ciclo, ¿no? Que es un periodo cuando cumple todo una vuelta total, vemos cuántos cuadraditos tiene en la forma vertical para sacar el voltaje y los cuadraditos eh, horizontales vemos también cuántos censamos para lo que es el periodo del tiempo, ¿no? Listo, con esa indicación hemos sacado nuestros cálculos para ver, tenemos un voltaje de 5,20 voltios, el periodo que es 50 microsegundos convertidos a segundos 0,05, la frecuencia que tenemos 1 entre 0,5, 0,05, sacaron nuestros cálculos y tenemos 20 Hz. Para hallar la longitud de onda, que es lambda, tenemos que hacer la operación de la velocidad de la luz, que sea 300.000 kilómetros convertidos, entre la frecuencia que obtuvimos, ¿no? Que era los 20 Hz. Hacemos nuestra operación y sacamos 150 kilómetros, que sería la onda o la longitud que tiene nuestra onda. Así para hallar en este caso cuánto tendría esa distancia, esa longitud de onda. Y por último, bueno, tenemos también ese indicador de estos síncronos, ¿no? Que es un indicador de transmisor y receptor, ¿no? Que tiene por peculiaridad transmitir lo que sensa un equipo, en este caso en un sitio remoto, a lo que es cuando nosotros coordinamos eh, estos instrumentos para pasar la corriente que necesitamos. Una vez conectados en este banco, nos va a censar lo que el transmisor mande. El receptor, una vez conectado, también va a indicar la misma indicación. Tenemos para trabajarlos en instrumentos, por ejemplo, ya sea para, por ejemplo, indicaciones de combustible o indicadores de hidráulico o también cualquier indicador, ¿no? Navegación también podría ser que necesitamos lo que es una indicación, ¿no? Remota, que no esté en el mismo sitio para que sense lo mismo que está en este caso
el indicador, ya sea de combustible o hidráulico, por ejemplo, navegación, y salga censado acá a nuestro indicador en la cabina. El funcionamiento viene a mover diafragma que hace que genere corriente en este rotor. Este rotor a la vez también da corriente por estatores, y una vez que esté sincronizado esto, vemos que también genera un movimiento a este rotor y a la vez también nos indica lo que es llega corriente a estos estatores para que nos indique realmente lo que se está trabajando en este indicador del motor, en este caso, transmisor de presión, sea indicado en nuestro instrumento. Tenemos uno de indicador hidráulico que también trabaja con la misma función, ¿no? Con las tres fases que deben ser indicados para llegar a indicar a nuestra cabina. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.